¿Qué les? Vamos a platicar de la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya no se va a llamar así. Amanecimos esta semana con la noticia de que los equipos negociadores de México y Estados Unidos habían tocado fondo en términos de llenar los espacios vacíos donde habría diferencias en varios aspectos de este intercambio comercial que ahora quieren poner en vigencia. Como siempre, y como era de esperarse, Donald Trump se adelantó a cualquier anuncio y en la Casa Blanca citó al eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray y a Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, que fueron acompañados de Jesús Seade, el jefe negociador del acuerdo por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y ahí, frente a ellos en la Casa Blanca, junto con Robert Lighthizer, su representante comercial, y de su yerno Jared Kushner, llamó por teléfono a Enrique Peña Nieto. Trump se tardó un poquito en la conexión, llamando al mandatario mexicano por su primer nombre, Enrique, con mucha condescendencia, mientras que el saliente presidente de nuestro país, con todo respeto y las formas, hablándole de señor presidente. Ahí, con Peña Nieto en la bocina del teléfono, anunció el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque dijo, acababan de concluir las negociaciones de un intercambio comercial bilateral que entraría en vigor y que incluso mucho mejor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que además, si Canadá quería unirse, tenía que negociar y ojalá lo hiciera. Trump dejó muy en claro. Con la finalización de estas negociaciones, se acabó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Él ya no lo quiere y lo va a reemplazar con acuerdos bilaterales. Y para sorpresa de nosotros, los mexicanos, lo aceptó no solo el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también el próximo, el de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de lo que haya dicho Trump, que además tiene la prerrogativa de deshacer el acuerdo comercial cuando se le venga en gana, pues Videgaray en una conferencia de prensa en la Embajada Mexicana nos dijo que se acabó la incertidumbre, porque con Canadá o sin Canadá, México ya tiene un acuerdo comercial. Lo mismo repitió López Obrador, no hablando de Canadá, sino que harán todo lo necesario por meter a Canadá en las negociaciones para otro acuerdo bilateral, porque trilateral ya no va a haber. Está claro que Donald Trump no lo quiere y que además no le va a poner Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se acabó la incertidumbre. Pareciera, de verdad, que el gobierno saliente y el entrante estaban más preocupados por las reacciones de los mercados bursátiles ante la posibilidad de que México negociara un acuerdo más ventajoso para los mexicanos que otra cosa, la incertidumbre. Ahora, viendo los documentos, nos damos cuenta que quien se salió la mayoría de los aspectos comerciales con la suya fue Donald Trump y no el gobierno mexicano. En la embajada, el escenario era claro. El embajador y los representantes del sector empresarial mexicano, que obviamente pues, estaban contentos por los negociados. No hubo ninguna mención, ni representación, mucho menos, del sector obrero, de los trabajadores agrícolas mexicanos, ni de los millones de personas, que van a ser directamente afectadas. Les voy a dar un ejemplo. El tema automotriz. Guajardo nos explica que hay una nueva regla en materia de las reglas de origen, y valga la redundancia, 40-60. 40 para los sectores más productivos y donde los trabajadores ganen más dinero. Eso es algo a lo que, según él, paulatinamente entrará México, porque Estados Unidos lo que definió en esa cláusula es que ese 40% de reglas de origen sea básicamente trabajadores que ganen $16 la hora. Eso en México es un sueño para cualquier trabajador de la industria automotriz, y el otro 60. Esa regla, aunque no fue tal y como nos la presentó Estados Unidos, que quería un 75%, se lleva un 60%.
Piensen, de verdad que no es la gran panacea que nos muestran con este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otra de las cláusulas a las cuales le tenía tanto miedo el gobierno mexicano y el de Canadá con justa razón, y no miedo el de Canadá, era el de la famosa cláusula del ocaso, que querían ponerle un punto final o una fecha de caducidad al acuerdo comercial, y la va a tener. Lighthizer en la Casa Blanca anunció que va a ser, una vez que entre en vigor este acuerdo comercial, se revisaría dentro de 6 años. Y si en esos 6 años, en esa revisión, todos están de acuerdo, tendría una vigencia de 16. Estamos hablando ya de 22 años. Ahora, durante esos años se tiene que revisar cada 6. Y si no están de acuerdo, ninguna de las partes, por cualquier razón o circunstancia, la revisión sería anual. Tiene una fecha de caducidad, que si a alguien no le gusta dentro de 6 años, no puede ser de 16, sino de menos. Lo pactado entre México y Estados Unidos tendría que ser de alguna manera adecuado a los intereses de Canadá, si es que quieren mantenerlo trilateral, como lo asegura Videgaray. Él habla de que van a dedicarse los 24 días y las 24 horas de los 7 días de la semana a buscar que Canadá logre resolver sus diferencias comerciales para tener un acuerdo trilateral. Pero haber aceptado ya este acuerdo bilateral y decir, se acabó la incertidumbre, con Canadá o sin Canadá, México tiene un tratado de libre comercio o un entendimiento de un tratado de libre comercio, y México ganó. Peña Nieto le está haciendo el juego a Trump. Ya ayudó a eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también Andrés Manuel López Obrador. Se van a enojar muchos por las críticas, pero creo que hay muchos que se sienten defraudados por la posición original de López Obrador respecto al Tratado de Libre Comercio. Tiene 90 días Donald Trump para que lo pueda ratificar el Congreso a partir de este viernes 31 de agosto. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.